Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar como encuentro de carácter obligatorio para aprovechar este espacio para que ustedes realicen las preguntas que tengan. Nuestra fase número 2 inició el 14 de abril y finaliza el 9 de mayo, como aparece en nuestra agenda del curso, ¿cierto? Entonces, el día de hoy el webinar va a tener la siguiente estructura. La directora hoy les va a hacer como ese regalo, espero lo aprovechen. Tenemos una invitada externa para que ustedes aprovechen el espacio de pautas para hacer una investigación desde un enfoque de investigación-acción participativa, ¿cierto? Nuestro curso utiliza la estrategia del ABP, aprendizaje basado en problemas. Entonces, por eso la directora del curso hoy tiene una invitada muy especial. Entonces vamos a tener la presentación de la red del curso. Tenemos un profesor que nos va a acompañar. Ahorita va a tener la oportunidad de compartir pues un saludito con ustedes. Nuestra directora, la profesora Alba Lucía, y yo como tutora, ¿cierto? Ahorita ella va pues, va a presentar la red como tal. Y también vamos a hacer un recorrido muy breve. Vamos a hacer un recorrido muy breve por la guía de actividades y nos vamos a quedar con los estudiantes que deben presentar. Hay un micrófono abierto, ¿nos colaboran, por favor, silenciándolo? Muchas gracias. Bueno, como ustedes han podido observar la guía, bueno, ya llegó nuestra directora. Entonces, buenos días, profe. Estábamos acá ya como iniciando la estructura de cómo va a ser nuestro webinar el día de hoy y contándoles de la sorpresa que usted logró con esa invitada externa para que la aprovechemos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, mi profe Verónica. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, profe. Sí, se profe. escucha bien. Bueno, pena tener aquí unos problemas técnicos, pero aún escucho retorno. Perdónenme. Así estamos bien, ¿me escuchan mejor? No. Se escucha bien. Sí, profe, ahí se escucha. ¿Ya me escuchan? Listo. Bueno, vemos la presentación. Sí, profe, se ve la Sí, ya miramos la pantalla completa.
Sí, ya se Ahora sí, ve. muy buenos días para todos. Bienvenidos, profe Levi, profe Verónica. Gracias por recibir al grupo, estimados estudiantes. Bienvenidos. Tenemos este espacio de primera reunión que nos va a permitir conocer un poco frente a lo que estamos trabajando en este componente práctico en este curso que pues tiene tantos retos. Nos acompaña la profe Verónica, que ya tiene un conocimiento amplio del curso. Vamos a hacer esta presentación del componente de la red como tal que nos acompaña. Y el profesor Levi, que también se vincula al grupo. Ya durante esta semana, pues hemos venido incorporando mensajes en foros y vinculándonos un poco porque pues sí, se tardó el ejercicio en, en organizarse. Sin embargo, desde la dirección hemos venido enviando comunicados, atendiendo todas las necesidades. Hay un micrófono abierto, mis profes, me apoyan, por favor. Silenciando. Desde la red de curso hemos venido articulando todo lo que ustedes necesiten y pueden escribir a cualquier tutor y en este caso a la dirección para que podamos solucionar cualquier novedad. Entonces me permito mostrarles en qué vamos a ubicar. Tenemos la webinar, sábado 25 de abril, tenemos un tiempo estimado de 9 de la mañana a 10:30. Este enlace fue compartido, no estamos grabando, ¿verdad? Sí, profe, yo ya puse a grabar. Ok, gracias, mi profe. Este enlace fue compartido por diferentes medios de difusión y esperamos pues que una vez, si no lograron vincularse a la web, pues poderlo alojar en algún espacio para que sea visto la grabación. Bueno, estamos entonces en la webinar de la fase 2 del curso de investigación educativa y pedagógica de la Escuela de Educación y vamos a mostrar la agenda. Entonces, inicialmente vamos a dar una bienvenida que ya de manera atenta mis queridos docentes la hicieron. Luego vamos a presentar en la red de curso y ya sobre las 9:30 vamos a darle la entrada a nuestra invitada especial que nos va a hablar sobre investigación y todas esas pautas que debemos tener presentes para hacer estos ejercicios de investigación en educación, en donde no siempre tenemos que asociarnos a solucionar un problema, sino verificar desde la práctica cómo podemos mejorar esos ejercicios. Posteriormente vamos a mostrar la guía de la fase 2 que ya ustedes han tenido la oportunidad de ver en los foros, de ver en el curso, pero pues vamos a mirar cuáles son esas partes, la parte A, la parte B, qué nos pide la guía, qué debemos hacer en el foro, cómo nos orientamos, si tenemos un componente práctico de inmersión. Entonces vamos a hacer una explicación de esa guía y luego vamos a trabajar con los estudiantes que como tal ya tienen ese componente práctico de inmersión y que sí deben alojar algunos documentos en la parte de carpetas asignadas a los docentes de la red de curso. Posteriormente haremos un espacio para esos estudiantes y preguntas vinculadas pues, a todo el desarrollo del curso y demás. Entonces, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a nuestro equipo, nuestra docente Verónica Henao, tutora del curso ya hace tiempo, directora también en algunos momentos. Eh, Mi profe, si nos quieres regalar una presentación tuya para el grupo. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, como dice la directora, la profe Alba, yo ya he tenido la oportunidad de acompañar desde el rol de tutora y también directora, entonces, muy bienvenidos y pues compartir un poquito la experiencia y como las recomendaciones a los estudiantes frente a ese recorrido que hemos hecho ya varios semestres, ya entonces tenemos como unas pautas para que ustedes puedan hacer un ejercicio muy productivo. Y pues saben que me pueden encontrar por correo institucional, por correo intercurso y también por Teams y también por un grupo que creé del componente práctico. Hay unos estudiantes que van a hacer componente práctico y también creé un grupo del curso como tal con todos los estudiantes. Entonces tenemos muchos canales de comunicación para que ustedes nos busquen cuando necesiten, tengan alguna dificultad. Muchas gracias.
Mi profe, si nos quieres contar un poquito de tu experiencia en educación para que tengan la idea de nuestros estudiantes. Bueno, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación y Desarrollo Humano, y pues Dios me ha permitido estar en la universidad desde el año 2021 y también soy docente en nombramiento. Trabajo con el grado más hermoso, más desgastante, pero más hermoso para mí de la educación, que es primera infancia. O sea que soy experta en el tema de primera infancia y pues muy contenta de poderlos acompañar. Bueno, profe, muchas gracias. Profe Levi, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Levi Alejandro Murcia. Soy licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional y tengo un magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja. Dentro de mi experiencia ha sido el tema de la licenciatura y la docencia en el área de la tecnología. También he tenido experiencia en el área de la física, en cursos de media y básica. Eh, Tuve la oportunidad también de trabajar en un proyecto de enfoque STEM, de fortalecimiento de ambientes STEM en colegios distritales y también en la participación de las Olimpiadas STEM organizadas por la Uniminuto y la Secretaría de Educación. Me vinculé en la UNAD a través de una necesidad que tenía el Sistema Integral de la Gestión en Investigación a través del SIGI, donde pudimos desarrollar algunos productos tecnopedagógicos que permitieron fortalecer ese ejercicio investigativo a través de los componentes éticos, a través de los componentes contractuales, a través de los procedimientos financieros. Entonces estuvimos ahí vinculados, gracias a Dios, desde el año pasado. Hemos venido colaborando también con la SEDU, donde tuvimos la posibilidad también de participar en el Congreso Internacional y tuvimos también un conversatorio con los docentes. Entonces, muy feliz de estar aquí vinculado a través de este grupo, atendiéndolos a ustedes, toda la disponibilidad y todos los canales de comunicación. Por ahí yo ya envié un mensaje por interno a través del grupo, donde nos podemos comunicar a través de Teams, a través de la plataforma. Vamos a organizar los grupos la semana que viene y vamos a estar muy pendientes de que todo salga muy bien en este proceso. Profe, muchas gracias por esta presentación. Bueno, me presento, yo soy Alba Muñoz, licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación, 20 años educando, 20 años en diferentes espacios de formación que vinculan la primera infancia, vinculan educación básica, educación media. Los últimos 13 años me he dedicado a educación superior en entornos virtuales y presenciales, manejando componentes prácticos y evaluación de práctica en diferentes escenarios. Actualmente, pues me desempeño como docente por la cátedra en la UNAD, pero también he estado como docente de medio tiempo. He logrado también asesorar algunas instituciones en el sector oficial del departamento de Cundinamarca en cuanto a modelos pedagógicos, sistemas de evaluación, trabajo articulado con docentes en red y asesorando también a directivos y coordinadores frente al manejo que se tiene en diferentes prácticas y todo lo que articula el PEI en una institución. Actualmente estoy en un componente de coordinación académica también en una institución privada y bueno, estoy a la orden para todo lo que ustedes requieran en cuanto a experiencia, en cuanto a documentación, en cuanto a orientación, porque pues este camino de la docencia sí requiere un componente grande de vocación, pero también de una formación permanente. Entonces, bienvenidos a este espacio. Estoy dándole ingreso a nuestra invitada. No sé si mis tutores que tengan algo más para agregar frente a la presentación. No, profe, pues resaltar como lo hizo el profe Levi,
esos canales de comunicación, ¿cierto? La universidad tiene diversos medios de comunicación. Sabemos que el WhatsApp no es un medio oficial y invitarlos a que cuando tengan dificultades nos escriban por el correo interno del curso, nos escriban por Teams, por correo institucional. Tenemos muchos medios, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las alertas tempranas, que les mandamos mensajes, pues uno a veces ve con tristeza que los estudiantes pues no responden, ¿cierto? Entonces, como invitarlos a que nos contacten por esos medios institucionales. Y si en algún momento tenemos que utilizar de pronto el teléfono con los estudiantes de componente práctico, pues solamente sería una vez, porque ese canal no es oficial para la universidad. Y también les hago la invitación, revisando los foros de encuentro que han creado los grupos de WhatsApp. Eso no está mal, ¿cierto? Pero recuerden, revisen la rúbrica de calificación porque nosotros tenemos que verificar en el foro la construcción de lo que pide la guía. Y a veces nos quedamos en ese grupo de WhatsApp y no reflejamos en el foro lo que nosotros debemos calificar. Entonces es como una de las recomendaciones. Muchas gracias. Sí, es importante tener Bueno, en profe. cuenta. Señor, Bueno. tranquilo, sigue adelante. Bueno, esto es más que todo una reflexión para que todos nuestros estudiantes pues aprovechen este espacio porque creo que es uno de los más importantes, es donde nosotros nos podemos enfocar desde nuestro papel como docente, de conocer nuestra población. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que son a veces muy mencionados a través de la UNESCO, que me gusta también transmitirlo a mis estudiantes. Y uno de esos es el aprender a conocer. Y el aprender a conocer significa, ¿no? Reconocer nuestra población, cuáles son nuestros actores con los que estamos trabajando. Y así de esa manera nosotros podemos identificar el trasfondo, cuáles son las necesidades y las problemáticas que nosotros vamos a tratar, que nosotros vamos a manejar, ¿no? A través de este proceso. Y en segunda medida, pues sería toda la parte del aprender a hacer, ¿sí? ¿Qué competencias nosotros vamos a desarrollar con estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar para este nuevo siglo y que les va a permitir aportar a la sociedad, teniendo en cuenta el enfoque pedagógico que tiene nuestra universidad? Entonces me parece indispensable también esta fase. Y una tercera, que sería la manera en que nosotros aprendamos a trabajar de una forma colaborativa, de qué manera vamos a convivir con nuestros autores para que hagamos un trabajo de manera significativa. Creo que esta es una de las habilidades más importantes que queremos desarrollar también a través de este curso. El aprender a trascender, ¿no? Es muy importante entender eso cuando hablamos de competencias en educación, porque normalmente hacemos referencia a hacer, al saber hacer, pero el trascender no lo encontramos dentro de las prácticas. Y profe Verónica, usted no me deja mentir cuando hablamos de educación en primera infancia, que realmente es allí en donde tenemos una semilla importante para poder mejorar procesos en educación. Ya hay muchos espacios que mediados por tecnología, mediados por diferentes momentos, como también los ha venido manejando el profe Levi, realmente sí funcionan, pero es en este espacio de trascender y de identificar qué es lo que podemos cambiar desde la docencia, donde nosotros debemos ser muy cautos. Hablábamos durante la semana con los tutores sobre cuáles son los principales problemas que se han visto en cuanto a la formación en futuros licenciados en estos últimos periodos, y viene siendo también como la inteligencia artificial, porque es una herramienta maravillosa para podernos mover en todo ese sector educativo, no solamente en la educación, sino en cualquier espacio profesional, como esa inteligencia artificial a veces nos deja un poco restringidos frente a la capacidad de pensarnos un problema. Hoy vamos a ver eso con nuestra invitada, cómo realmente la investigación pues debe forjarse desde una necesidad propia de la educación, en donde no solamente puedo hablar de un problema de orden administrativo o desde la parte de infraestructura, porque como educadores nosotros no podemos solucionar esto. Podemos pensar en estrategias, pensar en metodologías,
pensar en diferentes momentos que sí nos permiten cambiar una estructura de pensamiento, más no algo de forma. Entonces, no sé si ya ingresó nuestra invitada. Jimena, ¿estás por ahí? Muy buenos días para todos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Me permito Muy presentar bien. a Jimena. Jimena Benítez es nuestra invitada especial. Ella viene de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Eh, pues de una manera muy gentil nos va a dar una explicación muy importante frente a lo que significa investigar e investigar en educación. Jimena, adelante, regálanos por favor tu presentación, cómo estás, qué le puedes contar a este grupo de futuros licenciados. Bueno, muy buenos días para todos. Como ya lo mencionaba la profesora Alba, mi nombre es Jimena Benítez, soy licenciada en Ciencias Sociales, con maestría en Desarrollo Educativo Social del CINDE. Bueno, ¿qué les puedo contar? Llevo más de 10 años en educación. Estos 10 años han estado sumergidos no solo en la educación universitaria, sino en educación básica. Y pues con todo el aprendizaje, pero más que eso, con la expectativa también siempre de aprender, que es donde como docentes debemos tener esa capacidad de estar en constante aprendizaje ante las nuevas dinámicas educativas que se nos presentan y hacia los ritmos de aprendizaje también de cada uno de nuestros estudiantes, de los grupos que tenemos a cargo, como lo mencionaban ya los compañeros, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y empezarnos a moldear a estas nuevas dinámicas con las IAs y pues también con la idea de generar ese pensamiento crítico y experiencias significativas para nuestros educandos. Eso sería. ¿Tienes posibilidad de compartir tu presentación para entregarte la pantalla o te apoyo con la Si me presentación? apoyas, perfecto, Albita, gracias. Vale, ¿me la podrías enviar por favor por Teams? Ah, ok. O si quieres, si me habilitas, la comparto de una vez. Ah, ok, perfecto. Entonces ya cambiamos el rol. Listo. ¿Listo? Creo que ya me confirmas, por favor. Dame un minuto, profe, que no encuentro en dónde. Ah, ya. Sí, ya. Listo, Albita. Ok, listo. Entonces, iniciamos, te damos la palabra. Bueno, muy buenos días de nuevo para todos. Como les mencionaba, mi nombre es Jimena Benítez. Voy a mantener la cámara apagada por temas de datos. Eh, bueno, la idea de hoy es hacer una cartografía de la investigación científica desde una guía metodológica y práctica, haciendo una revisión específicamente desde el área que nos converge a nosotros como licenciados, desde las diferentes licenciaturas en las que nos encontramos y que nos brinda la universidad. Sí es importante tener en cuenta esos enfoques, esos diseños y esos instrumentos, pero también es importante tener en cuenta qué y cuándo vamos a investigar. Hoy en día con la inteligencia artificial sabemos que podemos hacer muchas de las dinámicas investigativas, escritura, pero aquí lo importante es aprender a hacer, porque algo que nos va a marcar en la investigación es cómo nosotros vamos a empezar a observar todas las corrientes del pensamiento para poderlas integrar a lo que son los estudiantes. Sé que son algunos de ustedes estudiantes de séptimo y octavo semestre de las licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Si estamos en un curso anterior o un curso posterior, no importa, lo importante es como que tengamos el aprendizaje y estos saberes, pues que de una manera, me imagino, con los profesores y con los tutores que ustedes tienen, ya han venido indagando. Aquí vamos a hablar entonces hoy sobre la investigación cuantitativa y cualitativa desde los enfoques y desde las diferentes miradas que tenemos, desde los procesos sistémicos, críticos y empíricos aplicados al estudio y al fenómeno que vamos a entrar a investigar. Acá entonces desde el enfoque cuantitativo vamos a encontrar bases desde el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo.
Acá entonces estas corrientes se polarizan en dos aproximaciones principales, un enfoque cuantitativo, como lo vemos aquí, y el enfoque cualitativo. Desde el enfoque cuantitativo, entonces, tenemos todo el razonamiento deductivo. Hay unos procesos de secuencia y probatorios y las herramientas van a estar medidas por la mediación numérica y el análisis estadístico, que para esto entonces yo les recomiendo investigar o leer a Sampieri, porque con Sampieri, con los libros de investigación y metodología que él tiene, nos van a dar todos los enfoques y énfasis para poder hacer las mediciones numéricas. Aquí, ¿cuáles son las metas? Establecer patrones y probar teorías preexistentes. Claro, el modelo cuantitativo lo vamos a enfocar mucho hacia las licenciaturas, pero también puede ser un enfoque mixto dependiendo el método de investigación, no solo, sino del problema investigativo que nosotros tengamos, que ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo llegamos nosotros a la pregunta de problematización? ¿Qué estoy evidenciando yo en la educación? Claro, lo podemos mirar desde la educación a distancia, la educación presencial, pero también con todo lo que está enmarcando ahorita la educación, que son la salud mental de los estudiantes, el agotamiento, que después de pandemia se vio, que ya lo vamos a ir hablando. Desde el enfoque cualitativo, entonces, tenemos un razonamiento inductivo con procesos flexibles, holísticos y emergentes, y herramientas de recolección de discurso y observación natural, que está más anclada de pronto a las ciencias sociales, ¿cierto? A las ciencias humanas, donde generalmente, a veces por la subjetividad y por todo lo que nosotros planteamos desde las ciencias humanas, vamos a estar trabajando desde la recolección de discursos, análisis de discurso, análisis del diálogo y las observaciones naturales de los componentes de los estudiantes. Aquí la meta entonces será comprender experiencias y significados subjetivos en un contexto natural. Aquí entonces les voy a empezar a mostrar cuáles son las características de la investigación desde unas fichas técnicas, desde algo muy intuitivo también para que ustedes lo puedan ir haciendo, también teniendo en cuenta las lecturas que ustedes han venido trabajando con sus profesores. Entonces acá vamos a abordar la investigación histórica, describir, analizar fenómenos del pasado, reconstruyendo los hechos de manera objetiva y secuencial, que es lo que generalmente desde la filosofía, desde las ciencias sociales, a veces desde la literatura también manejamos, y es cómo hacemos la reconstrucción del pasado a partir de una manera objetiva. Aquí entonces, ¿cuáles son las características? Vamos a tener las características dependiendo de las fuentes, la evidencia directa y secundaria hacia análisis previos, exige una heurística, una búsqueda rigurosa, ¿no? Que es lo que hoy en día sí nos podemos apoyar mucho con las inteligencias artificiales. Claude, Notebook, ChatGPT. Si nosotros damos muy bien los comandos, nos va a ayudar a mirar esa búsqueda rigurosa de información en la cual nos va a servir para fundamentar todo lo que tiene que ver con nuestro tema de investigación. Aquí entonces, ¿qué requerimos nosotros? Pues requerimos ser muy críticos frente a la información, cuál es la veracidad de ese contenido y cómo ese contenido lo vamos a llevar y lo vamos a documentar en nuestra investigación científica. Recordemos que a pesar de que la universidad exige de pronto las monografías, el trabajo de grado, sí es importante que nosotros como maestros podamos hacer esos ejercicios de investigación para mejorar los procesos académicos dentro de las aulas escolares y también dentro de nuestras prácticas pedagógicas, que es algo que de pronto a veces se nos olvida a los docentes, y es hacer todo el proceso de cómo hacer estos diseños en nuestra área del saber y dentro de nuestras aulas de clase, a través de los proyectos, a través de lo que vamos haciendo. Aquí les coloco un caso práctico de acuerdo a la licenciatura en filosofía, y es un estudio, histórico documental sobre la influencia de la propaganda socialista soviética en regiones específicas durante el siglo XX, analizando periódicos, panfletos y correspondencias de la época como fuentes primarias. Si ustedes se dan cuenta, es un tema, un problema de investigación muy amplio que deberíamos empezar a delimitar para poder sacar las preguntas problema o la pregunta problematizadora, y de ese mismo caso empezar a hacer todo nuestro marco teórico para la investigación. Aquí en el otro ejemplo entonces le coloco investigación descriptiva.
Desde la definición de investigación descriptiva tenemos qué es el fenómeno, detalla qué es el fenómeno y cómo se manifiesta en el presente, exponiendo sus propiedades relevantes. Acá entonces vamos a entender desde el ADN, el diseño y las características, especificar perfiles, personas, grupos y comunidades, mide de manera independiente o conjunta los conceptos y variables y tiene unos límites, expone características sin explicar las causas de la relación entre ellas. Entonces aquí en esta parte de nuestra investigación descriptiva vamos a empezar a ver también que ya hay varios elementos frente a los trabajos de grado, no solo de la universidad, sino a nivel nacional, sobre los niveles de motivación del aprendizaje del inglés, cómo estamos haciendo todo ese proceso de aprendizaje significativo desde la enseñanza de una lengua extranjera en grados de primaria, pero para esto es importante, pues, uno, determinar la competencia lingüística de los jóvenes o estudiantes que tengo a mi cargo, cuáles son los perfiles de motivación intrínseca en cada estudiante, pero sobre todo también cuál es la motivación que el docente tiene para llegar a hacer el proceso de investigación. Vuelvo y les digo, claro, la investigación científica va a estar anclada a mi trabajo de grado, cómo me quiero graduar, ¿cierto? Pero también tiene que estar anclada a un proceso muy intuitivo del docente donde nosotros en verdad tenemos que empezar a hacer estos procesos de investigación para nuestras aulas escolares porque es lo que fundamenta también un poco teniendo en cuenta pues toda esta contemporaneidad que estamos manejando. Acá entonces en la investigación, que es otra característica, otra forma de investigar, encontramos la investigación correlacional. Aquí entonces en la investigación correlacional evalúa el grado de asociación o relaciones estadísticas, existe entre dos o más variables y un contexto particular. Si nos damos cuenta, esta es una investigación de corte cuantitativo. Y acá también vamos a poder ver la relación entre el uso de plataformas digitales, el rendimiento, para el rendimiento académico, vamos a poder mirar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de medición de covariaciones, cómo se comporta una variable conduciendo la otra, permite realizar predicciones incipientes y la regla de oro. Correlación no implica causal directa. Entonces, acá lo que nosotros también vamos a empezar a mirar es que cada una de las investigaciones y de las características en la investigación, los tipos de investigación, perdón, en estos tipos de investigación vamos a empezar a determinar las variables, la identificación para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conduce directamente a establecer relaciones de causa-efecto entre ellos. Entonces, aquí por lo menos les coloco el ejemplo para la licenciatura en matemáticas. Investigación para correlacionar el uso de estrategias cognitivas de organización y formulación con el éxito obtenido por los estudiantes en resolución de problemas lógicos complejos. ¿De qué manera los estudiantes de grado octavo, cuando están empezando álgebra, que es el tema más complejo para ellos en los casos de factorización, cómo nosotros empezamos a hacer todo el análisis, no solo del aprendizaje y de la fase del aprendizaje en la que está el adolescente, sino también cómo vamos a empezar a organizar todos estos datos para la resolución de problemas más complejos a los estudiantes y que en verdad el grupo de estudiantes le coja cariñito a las matemáticas. Para eso entonces podemos utilizar un tipo de investigación correlacional. En el área de las ciencias sociales, entonces vamos a encontrar ya eh, en estos tipos de investigación el estudio de caso. Estudia intensivamente un sujeto o situaciones únicos, permite comprender a profundizar lo estudiado y sirve para planear después investigaciones más extensas. En estos estudios de caso, entonces tenemos que es altamente interactivo y naturalista, comprende la naturaleza única y repetible del caso estudiado y sirve de base exploratoria para futuras investigaciones más extensas. Acá lo coloco en un ejemplo puntual y es en la licenciatura en educación infantil, estudios de Jean Piaget, ¿no? Sobre el desarrollo cognitivo, la etapa cognitiva de los infantes, cuando estamos entonces en las edades de
un año a los 6 años, lo que o conocemos como primera infancia. Entonces, ¿cómo es el niño específico utilizando el juego simbólico? Hemos ahorita y encontramos gran cantidad de elementos metodológicos frente al juego, cómo el juego dentro del aula va a servir para que el niño haga una aprehensión de los conocimientos, cómo está haciendo el docente para que entonces estos niños tengan todos los temas de motricidad y vayan de acuerdo a cada etapa del desarrollo. Aquí entonces, durante esa época es donde el docente debe tener también la capacidad no solo de la observación de su grupo, sino de saber hacia dónde los quiero llevar. La investigación es un proceso y es un camino que siempre va a tener una meta, pero esa meta debe estar muy bien específica para responder ese problema que yo estoy observando. Como nos decía la profesora Alba, o se los han mencionado ustedes, sus tutores desde los diferentes escenarios en los cuales están compuestos. Cambiar la educación no es fácil, ni vamos a cambiar las leyes, pero sí podemos hacer una transformación muy pequeña dentro de nuestras aulas de clase, desde nuestras instituciones educativas, revisando esos proyectos educativos pedagógicos, el modelo pedagógico y empezando a mirar esa articulación. Ahí también yo puedo hacer esta investigación, que es algo que debe ser indispensable. En otro tipo de investigación, entonces, encontramos el ex post facto. Acá, entonces, encontramos el pasado como posible causa y el presente como un efecto observado. ¿Cómo estoy observando yo las causas y cómo estoy yo siendo ese observador presente con una mirada crítica, con una mirada objetiva sobre lo que quiero revisar? Aquí entonces vamos a encontrar la dinámica. El investigador se interesa en un fenómeno que ya ocurrió, selecciona uno o más efectos observados en el presente y se retrotrae en el tiempo para identificar cuáles son esas posibles causas de las dificultades de aprendizaje en un colegio específico, ¿no? Porque aquí entonces no solo miramos la objetividad en las instituciones educativas en Cundinamarca, un ejemplo, sino que empezamos desde mi institución educativa, a revisar cuáles son esas prácticas, a revisar qué es lo que está pasando, qué se ha venido haciendo en el tiempo para poder mirar ese reto metodológico. El científico no tiene el control directo ni manipula las variables de forma intencional porque los hechos ya acontecieron. Lo que yo voy a hacer es atravesar eso, coger las estrategias y fundamentarlas desde el estudio científico, académico. Aquí tenemos entonces fundamental en ciencias sociales y educativas, donde la experimentación directa no es posible por razones éticas o prácticas, sino que voy a empezar a mirar cómo esos hechos en verdad pueden ser un poco más transformados. Aquí entonces tenemos el espectro del control de variables, control medio, cuasi experimental y experimental. En la investigación cuasi experimental, entonces, vamos a tener que es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones de causa y efecto. Acá entonces podemos encontrar un grupo experimental y de control. El investigador manipula el factor supuestamente causal, usa procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos y tratamiento, es artificial y restrictivo. Existe manipulación intencional de las variables independientes a sus causas y la diferenciación clave se trabaja con grupos intactos. No hay asignación aleatoria de los participantes, se usan dos salones de clases ya que están formados naturalmente. Este ejercicio se podría hacer, no sé, en un ejercicio de grado sexto para identificar el nivel de madurez y de desarrollo cognitivo en el aprendizaje de las matemáticas o de las ciencias como la biología, ¿no? ¿Cómo están haciendo estos estudiantes para comprender el concepto de la célula y desde dónde lo estamos revisando? Para esto vamos a escoger sexto A y sexto De B. la reunión, a ver si de pronto te deja entrar. Si te deja entrar, prendes la cámara rapidito y tomas unos 3 pantallazos. Si no, pues Les te pido el toca editar favor, la foto para meter tu foto ahí en el compañeros, que pantallazo. apaguen el micrófono. Gracias. Entonces aquí, como les venía diciendo, entonces en esta relación cuasi experimental con los grados sexto desde el área de ciencias naturales, ¿cómo lo vamos a ir haciendo?
cómo se está haciendo todo el desarrollo. Y ahí entonces yo empiezo a mirar las variables, las independientes, para poder hacer todo el ejercicio desde la investigación cuasi experimental. ¿Listo? En la parte experimental, entonces tenemos que la manipulación delibera variables bajo un rigor absoluto para aislar relaciones de causa y efecto. El efecto de la implementación de las estrategias. ¿Cómo estoy mirando yo esas estrategias de investigación dentro de esa investigación? Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones, ¿sí? Acá entonces es un grupo experimental y de control, puedo tener diferentes rangos de edades y el investigador manipula un poco a favor la supuesta causal, usa procedimientos al azar para la asignación de sujetos y tratamientos y acá entonces es neutralizado desde variables. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. ¿Tú nos puedes dar un espacio para preguntas al final de la presentación? Claro que sí. Ok. Acá. Entonces aquí vamos a construir, acá yo se los coloco en el puente metodológico desde la recolección de datos. Tenemos la teoría o el marco teórico, tenemos las técnicas e instrumentos y la realidad empírica en el fenómeno. Entonces acá está todo lo que tiene que ver la notación técnica, la colección de herramientas de expedición, depende eternamente del enfoque, si es cuali o cuantitativo, perdón, y del diseño elegido previamente. Una herramienta equivocada puede derrumbar el puente de la investigación. Dependiendo de dónde yo marco mi teoría, mi pregunta, cuáles son las técnicas e instrumentos que voy a utilizar y cómo desde ahí este puente se va a hacer fuerte para que la investigación llegue a su fin. La recolección vincula la teoría con la realidad. Es el momento crítico donde el diseño de investigación abstracto cobra vida en el campo investigativo. Entonces acá lo que estamos observando es cómo desde la investigación cuantitativa y cualitativa y desde los diferentes enfoques que podemos tener, podemos revisar. ¿Para qué? Para crear esas técnicas e instrumentos. Acá entonces uno debe tener primero que todo la idea de la investigación. Dos, hacer todo el ejercicio del planteamiento de la pregunta. Tres, empezar a revisar esa literatura y el desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance de estudio. Recordemos que generalmente los procesos investigativos tienen un impacto sobre una comunidad, tienen un impacto sobre una población, o tiene un impacto en términos de un análisis de datos, ¿cierto? No siempre la investigación es solo simplemente revisar, sino que también se puede hacer desde el estado del arte. Entonces voy a sentar a revisar la historia y la investigación desde las ciencias sociales, cómo ha venido transcurriendo y evolucionando el proceso, y para eso tengo que hacer un análisis del estado del arte y eso también puede ser una investigación. Aquí, ¿cuál es la variable o la importancia de esta vinculación del alcance del estudio? Es tener muy claro qué quiero yo como investigador. Elaboración de hipótesis y definición de variables, que es supremamente importante. ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Cuáles son las variables que voy a tener en cuenta? El desarrollo del diseño de la investigación, que eso ya entraría acá en toda esta parte de las técnicas e instrumentos. Definir la selección y la muestra. No es lo mismo trabajar con estudiantes de grado quinto de primaria, trabajar con estudiantes de grado noveno, a pesar de que están en tiempos escolares, pues por sus fases académicas, por su etapa cognitiva. Entonces sí es importante como tener claro esa definición y selección de la muestra y cómo voy a hacer la recolección de los datos, desde qué técnicas e instrumentos. Ahora, cómo voy a hacer el análisis de esos datos para elaborar mis resultados, que eso es lo que estamos como aquí revisando. Desde las herramientas cuantitativas, entonces, desde las herramientas cuantitativas tenemos medir variables con precisión matemática y estadística buscando objetividad. Aquí tenemos que para esta parte
de la recolección de datos vamos a encontrar encuestas y cuestionarios, uso de escalas estructuradas, escalas de tipo Likert, preguntas cerradas y leales para un muestreo amplio. Y el segundo, la observación estructurada, uso de matrices, rúbricas, guías estandarizadas para cuantificar comportamientos. Ya en el momento en que ustedes inicien sus trabajos de grado y les asignen su asesor de tesis o de trabajo de grado, ese asesor, ese profesor, lo que va a hacer no es que sea un experto, sino que también desde su experticia te va a acompañar en ese proceso para encontrar las mejores herramientas para la recolección de datos, sea en el término de una investigación cuantitativa o de una investigación cualitativa. Y ahí es donde, de acuerdo a ese ejercicio de observación, ustedes van a poder hacer y utilizar estas herramientas. Acá entonces entre las herramientas vamos a encontrar el test estandarizado psicométrico educativo, pruebas válidas para medir objetivamente conocimientos, inteligencia o motivación, análisis documental y estadístico. Y entre las herramientas cualitativas vamos a encontrar capturas de discursos, significados profundos, contextos y comportamientos en su estado natural. Aquí tenemos entonces todo el tema de las entrevistas, guiones flexibles, entrevistas abiertas y semiestructuradas, a profundizar para, para evidenciar la experiencia individual dentro del contexto. Acá entonces desde la hermenéutica, entonces vamos a empezar a revisar esas familias donde hay unos conceptos, donde yo empiezo a transversalizar la teoría con lo que me está mostrando la entrevista, cuáles son esas categorías principales de análisis que voy a hacer revisión. Acá entonces encontramos también los grupos focales, diálogos grupales diseñados para captar opiniones, tensiones y consensos. eh, Tensiones colectivas, ¿no? Entonces acá ya en el grupo focal igual yo tengo que tener una entrevista muy clara, qué es lo que voy a llegar a preguntar a ese grupo focal, qué es lo que quiero revisar del grupo que voy a tener a mi cargo. Observación participante, inmersión etnográfica del investigador en el entorno cultural, uso de notas de campo, bitácora y diarios de investigación, técnicas y perspectivas biográficas. Bueno, aquí voy a dar como un apartado en el proceso que se hizo con la teoría del actor red, que es como la investigación o proceso educativo que yo llevé a cabo en el Colegio San Bartolomé de la Merced durante un proceso de investigación de la enseñanza de las ciencias sociales a estudiantes de grado sexto a noveno. Lo que nosotros pudimos identificar es que las ciencias sociales han tenido un desarrollo diferente, que a los estudiantes hay que enseñarles a utilizar la historia y la información para que sea medible dentro de los procesos de aprendizaje de ellos. Esto se hizo a través de aprendizaje significativo, de hacer todo un proceso de revisión y de observación a los participantes dentro de técnicas de proyectos de investigación, de reconstrucción de historias, de relatos, y eso dio como resultado que los estudiantes tuvieran una aprehensión desde el pensamiento crítico y del desarrollo de habilidades eh, más, se puede decir, más prácticas desde las ciencias sociales. Ir en la medida en que nosotros podamos hacer ejercicios y tengamos muy claros los problemas de investigación. El núcleo de la calidad científica, confiable pero no válido. Tenemos que empezar a identificar ese instrumento en verdad me mide, me está sirviendo para el contenido y el constructo del criterio que tiene que ir transversalizado con mi pregunta problema y con mis objetivos, que es algo que a veces también se nos olvida, ¿no? Cómo esa pregunta problema y el objetivo general y los objetivos específicos deben dar respuesta también en ese ejercicio de las conclusiones, y para eso lo que yo necesito es tener muy claro qué me va a ayudar a mí a recolectar los datos. El instrumento mide realmente el constructo que quiero medir, el contenido, el criterio es confiable, se repite bajo las dinámicas de condiciones, obtengo el mismo resultado. Que para esto, pues también ahí es donde ustedes no van a estar solos, sino van a tener el apoyo de los tutores para poder hacer el ejercicio.
Igual, la investigación también es supremamente importante, hacer ejercicios de lectura, ejercicios de escritura que a veces, pues, por tiempos y por dificultades a nosotros no lo hacemos como muy juiciosos, pero estos ejercicios de investigación necesitan y requieren ese ejercicio de escritura y de lectura continuo. Debe ser válido y confiable, traducción del paradigma cualitativo, rigor interpretativo. No busca estadística, sino coherencia empírica. Se utilizan criterios de rigor, credibilidad, verdad de los hallazgos, vía a la triangulación, aplicabilidad a otros contextos, dependencia, consistencia del proceso, confirmabilidad y objetividad al apoyo de datos y no a los sesgos. Acá entonces les voy a mostrar una matriz de síntesis desde el armario del investigador. Tenemos el diseño descriptivo correlacional, ex post facto, cuasi experimental y experimental. Tenemos lo que podemos utilizar como las herramientas pedagógicas, las herramientas para recolectar y hacer la recolección de datos. Tenemos los propósitos, la manipulación de variables, si es válido o no, la herramienta típica que podemos utilizar. Entonces, en el descriptivo tenemos detallar qué es el fenómeno, la variable es manipulable, acá en el descriptivo no, y el cuestionario es tipo Likert. Esos cuestionarios tipo Likert lo que nos van a ayudar es a confrontar la información de una manera certera. El correlacional, evaluar los grados de asociación, tampoco la variable es manipulada y el test también es de un orden estandarizado. Es post facto, causa pasada, presente, no porque ya ha venido ocurriendo y el análisis es documental e histórico. En el cuasi experimental, causa-efecto en grupos intactos sin alteraciones ni aleatoración y hay pre-test y post-test para mirar cómo está ejerciendo esa dinámica investigativa dentro del grupo específico. En lo experimental, causa-efecto bajo control absoluto, sí con aleatorizaciones y observación estructural. Estudio de caso, análisis holístico profundo, no hay manipulación y hay unas entrevistas a profundidad desde las bitácoras que yo voy llevando en cada uno de los escenarios. Aquí para ir concluyendo, entonces, algo que es supremamente importante en nuestros procesos de investigación va a estar enmarcado en el árbol de problemas al problema de investigación. Aquí, ¿cómo lo hacemos entonces? No es hacer, pues también nos puede ayudar mucho para los que somos visuales hacer el arbolito y hacer toda la generación, sino que acá el tronco problema central, núcleo argumentativo y apertura del planteamiento. Entonces, ¿cómo yo en el tronco voy a hacer el problema central en este momento? Entonces, el problema central que yo les contaba era cómo era el proceso de enseñanza de las ciencias sociales en el Colegio San Bartolomé de la Merced en los estudiantes de grado sexto a grado noveno. El núcleo argumentativo era utilizar la teoría del actor red como una teoría en donde todos los conceptos pueden ser, las ciencias sociales no se enseñan desde el hecho histórico, sino desde conceptos que son movibles en el tiempo sin llegar a caer en ejercicios anacrónicos. Ubicación, apertura del planteamiento. Las raíces entonces fue antecedentes, brechas y brechas del conocimiento. ¿Cuáles son los conocimientos que tenían los estudiantes? ¿Cómo se venían abordando las ciencias sociales en la institución educativa? Y desde ahí se dio un desarrollo inicial. Las ramas, magnitud, persistencia y actualidad del problema, porque los estudiantes entonces le cogen pereza a las ciencias sociales o a la filosofía, si es que ya los textos están, hay videos, entonces, ¿cómo hago yo para que en verdad esos efectos y esa magnitud pueda ser actual al problema y que los estudiantes en verdad hagan ese desarrollo de conceptos a partir del hecho histórico, pero haciendo una comprensión de que el concepto es movible en esos hechos? Y ahí ya voy haciendo ese desarrollo avanzado. Relación causa, problema y efecto, necesidad científica y territorial, retos y demandas. ¿Qué me reta a mí? Pues obviamente nos reta la idea de que los estudiantes estén motivados dentro de las aulas de clase. A lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Ya llevamos hora y media en reunión, o ustedes ya llevan más o menos hora y media en reunión, ¿en qué momento mi cerebro ya se desconectó? Y entonces necesito volver a reconectar para que este proceso se dé.
Por eso muchas de las investigaciones actuales en educación a distancia están medidas a revisar este proceso, ¿no? ¿Cómo hago para que los estudiantes estén conectados? En verdad, hay un proceso de aprehensión del conocimiento. En el colegio que les comentaba, San Bartolomé de la Merced, acá teníamos, era entonces, ¿cómo hacemos para que estos estudiantes vean las ciencias sociales, los conceptos, los hechos históricos y los puedan llevar a cabo y los puedan traspasar a los territorios, traspasar a su vida y puedan tener una argumentación? El tronco y las preguntas, problemas de investigación, y acá entonces va a haber un párrafo obligatorio. Recordemos que este árbol de problemas, si yo lo hago de manera dibujado, pues voy a necesitar igual hacer el traspaso a un documento escrito con todas las normas APA, con todo lo que me implica hacer un trabajo académico. El diseño de tu tesis o el diseño de tu investigación es decisión de cada uno de ustedes. Ustedes sí deben tener esa motivación de revisarse, de poder mirar e identificar si es sobre práctica, si es sobre didáctica, si es sobre las leyes. ¿Cómo lo voy a hacer? Ningún método de enfoque es inherente o superior a otro. Aquí todos están por iguales. La calidad de tu investigación no reside en la complejidad de la estadística, sino en la coherencia metodológica. Por eso ustedes van a encontrar asesores que les van a decir el marco teórico no funciona, no está en coherencia con la metodología. Y ahí es donde empezamos un poco a sufrir cuando estamos al otro lado como estudiantes para poder crear estos procesos de investigación. La lección nace de tu pregunta e investigación, la naturaleza de tu fenómeno y el contexto de tu licenciatura, pero también el contexto de tu territorio. No es lo mismo hacer una investigación en la ciudad de Bogotá, eh, eh, en una institución educativa del Colegio Barros Unidos, a hacerlo en la misma ciudad de Bogotá, pero en el sector de Sumapaz o en el sector de Suba. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas, las condiciones socioeconómicas, las condiciones familiares son completamente distintas así estemos en la misma ciudad. Entonces acá también va a ser muy importante leer tu territorio. Si estoy, no sé, en San Pablo Sur de Bolívar, pues cómo voy a hacer yo la lectura de mi territorio, cuáles son las características de mi población, qué necesita mi comunidad de San Pablo Sur del Bolívar para yo poder hacer ese ejercicio de investigación. ¿Cuál será la brújula y el lente que utilizarás para investigar tu realidad de manera empírica? Esa es como la presentación que les tenía para el día de hoy propuesta. Pues espero que haya aclarado o generado inquietudes en ustedes para el ejercicio de la investigación. Les cree motivación para hacer estos procesos de investigación que son tan necesarios en nuestras instituciones y en nuestras licenciaturas. El docente necesita investigar. Entonces, esto sería, queridos maestros y en formación y compañeros. No sé si hayan dudas, inquietudes. Mi querida Jimena Benítez, somos colegas hace ya varios años, hemos trabajado juntas en investigación. También, de hecho, estaba recordando un ejercicio que hicimos, un CIPA territorial, que trabajamos hace unos años en Soacha, y hacíamos un ejercicio de árbol territorial, de árbol realmente, de pensarnos cómo es el territorio y cómo ese territorio nos permite identificar necesidades, y esas necesidades desde una institución educativa. Entonces, Jimena lleva algo más de 20 años investigando y tal vez es muy natural para ella hablar de investigación, es muy natural para ella pensarse toda la parte metodológica porque ha orientado también trabajos de grado, ha trabajado también como asesora en instituciones de educación. Y en ese orden fluye el tema de pensarse en la investigación, hablar de métodos de investigación, ser riguroso en las diferentes fuentes, pero cuando estamos en formación, tal vez sí es algo que nos genera aversión y tal vez sí es algo que pues, nos puede limitar un poco al momento de ver un problema. Entonces, pues sé que fue muy amplia la presentación, completamente estructurada. Jimena, muchas gracias, porque realmente estás abordando casi que el 80%, 70% de componentes teóricos que tiene el curso. Inicialmente, nuestros estudiantes van a identificar un problema de investigación y van a empezar
con esas primeras nociones de lo que significa investigar en un espacio educativo, pero ya tú nos estás hablando de técnicas, de instrumentos, de aplicaciones, la división entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que es tan importante. Y hablábamos en algún momento del curso que es necesario hablar de esos enfoques mixtos que nos permiten sí describir, pero también medir, porque sin esos indicadores yo no puedo tomar decisiones en educación. Entonces, pues dejo el espacio, queridos estudiantes, si desean hacer alguna pregunta, querido profe Levi, profe Verónica. ¿Algún espacio para preguntarle a nuestra invitada? No, yo quiero agradecer la excelente ilustración que hizo del ejercicio de investigación. No, felicitaciones y de verdad que fue un ejercicio muy práctico y retomando las palabras del señor rector, cómo uno transforma las realidades de contexto a través de acciones sencillas. Muchas gracias por la participación en este webinar especializado. Muchas gracias. Profe Levi. Sí, profe, agradecerte por tu presentación. Agradecerte por tu presentación y creo que pues nos has indicado de pronto unas herramientas que a los estudiantes les puede favorecer de acuerdo a su problemática, de acuerdo al contexto en el que se está presentando. Ellos pues pueden determinar si es más conveniente, bueno, mover por la parte cualitativa, mover por la parte cuantitativa. Entonces, creo que fue un muy buen ejercicio, profe, te agradezco mucho. Y creo que un punto inicial que nosotros debemos ver es el tema del árbol de problemas para ver cuáles son las causas, tener presente los actores, que era lo que yo les estaba comentando desde un principio. No, profesor, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Y claro, es un tema bastante amplio. Pues nada, ahí acompañar a los estudiantes y pues el ejercicio de autogestión de la información es supremamente importante. Entonces, la invitación sí es a que, apreciados estudiantes, hay que leer mucho, hay que investigar, hay que leer y preguntar, porque si uno no pregunta, pues difícilmente puede llegar a hacer estos ejercicios investigativos. Bueno, no Buenos sé días, si profe, gracias. Gracias por la vamos a dar el información. espacio para los estudiantes, por favor. Si desean intervenir, levantan la mano y en ese orden vamos dando el espacio de intervención. Buenos días, sí, tutora, Marjorie, adelante. en la descripción en la investigación descriptiva, ¿en qué momento se da uno cuenta que es necesario complementarla con otro tipo de investigación? Pues eso tiene que ver mucho con la investigación, no solo con la investigación, sino con el problema de investigación, Marjorie, porque tu problema de investigación, y si tú escoges todo lo que es la técnica de la descripción, pues lo que te va a llevar es cuáles son las herramientas y la observación. Ahí es donde tú empiezas a delimitar si necesitas entonces vincular otras técnicas de la investigación. Recordemos que no solo yo me voy por el lado de la descripción, sino que yo puedo hacer enfoques mixtos de investigación, pero eso sí lo va a hacer mucho es el ejercicio de observación, la población en la que esté trabajando y los objetivos, porque es que cuando nosotros hacemos todo el árbol de problemas y cuadramos esa pregunta problema, el tema, ahí es donde también empezamos a revisar qué instrumentos necesitamos. Ya, tutora, eso es cuando no explica las causas, ¿cierto? De un fenómeno. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Solo tenemos a Marjorie para preguntas. ¿Alguien más? Adriana. Adriana. Buenos días, tutoras. Qué pena el ruido de pronto acá en el fondo.
Lo que pasa es que me perdí de la inducción la vez pasada, el 16 de abril. Estoy bastante perdida porque no tenía idea de que este curso era así. Porque en el momento estoy trabajando, entonces quería saber por dónde empiezo, qué es lo primero. Yo vi un montón de documentos que me llegó de como de presentarse a un colegio, de una ARL, no sé, un montón de cosas y estoy súper perdida. Bueno, Marjorie, en este momento estamos entregando preguntas para nuestra invitada. Ya si tienes una pregunta metodológica de la guía o del curso como tal, con gusto hacia el final te podemos orientar. En este momento estamos dirigiendo preguntas solamente a nuestra invitada Jimena Benítez. Ah, ok, tutora, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. Bueno, Jimena, creo que ya tenemos el espacio y el tiempo que nos habías dado para esta presentación. Muchísimas gracias por la disposición, porque sé que hay bastantes compromisos y sacaste el espacio para podernos ilustrar de manera tan clara el tema de la investigación. Si nos permites compartir este recurso en los foros del curso. Claro que sí, ya te lo comparto entonces vía Teams para que lo puedan tener y no, muchísimas gracias a ustedes por la confianza, por la escucha y bueno, ahí sé que desde la Escuela de Educación están muy bien acompañados por los maestros. Entonces, nada, apreciados estudiantes, en verdad, a preguntar, a leer y hacer ese proceso de autogestión tan importante para los ejercicios de no solo de investigación, sino de la academia. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. A ti por el tiempo Profe, y la buenos días. presentación. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Jimena, que estés Gracias, bien. tutora. No, Hasta profe, luego. gracias. Bueno, nos quedamos nosotros. Entonces, continuamos con la web. Vamos a seguir con la agenda que teníamos planteada para el día de hoy. Entonces, permítanme un momento porque se nos fue la presentación. Bueno, aquí ya entonces las preguntas que empiecen a surgir las vamos a dar hasta el final. Me confirman. Pantalla, por favor. No, pero esta no es, disculpen. Listo, creo que ya estamos compartiendo pantalla. Sí, profe, ya se ve. Listo. Bueno, entonces acá vamos a hacer una presentación muy general de lo que significa la guía. En este momento vamos en la fase 2. Para quienes hasta ahora estaban vinculándose al curso, hasta ahora lo relacionaron en la plataforma. La fase 1 estaba vinculada a un cuestionario. Ese cuestionario era evaluado de manera automática. Si por algún motivo usted no pudo presentar el cuestionario, por favor comuníquese con su docente tutor para poder hacer la habilitación del mismo y ya poder dar cierre a esta fase, porque pues como pueden notar, ya hemos avanzado en la segunda. Entonces, si no lo han presentado, tranquilos, aún están en el momento de revisar y hacer la solicitud con su tutor asignado. En la fase 2 ya vamos a iniciar con el proceso de investigación y esta fase pues va articulada con un componente práctico.
El objetivo de esta fase es identificar un problema de investigación que luego va a ser unido a un proyecto de investigación. Se utiliza la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que no es solamente la teoría que de pronto nos entregaron con nuestra invitada, que ella hablaba de unos autores muy importantes a nivel de investigación, sino también de verificar cómo el contexto nos permite mediar para poder investigar. Entonces, hay dos metodologías para trabajar, un momento individual y un momento colaborativo. La tutora Verónica hacía una afirmación importante, y el profe Levi también, en donde es importante sí trabajar de manera autónoma, pero el trabajo colaborativo es necesario en este ejercicio. Y no solamente en esta fase, sino en todo lo que viene dentro del curso. Porque si no logramos trabajar de manera articulada, de manera colaborativa, va a ser muy difícil ubicar escenarios reales y otros momentos de difusión que vamos a tener dentro del curso. Porque no solamente vamos a hablar de esta webinar, sino vamos a hacer una ética, vamos a hacer una ágora, que ya luego les daremos las fechas, y en esos momentos el trabajo colaborativo es el que da a conocer lo que ustedes construyen como grupo. Entonces es importante que si no han organizado sus grupos lo hagan, que si no han verificado en dónde están ubicados y cómo pueden organizarse con sus grupos de manera autónoma lo hagan. Nosotros como tutores podemos mediar, pero ustedes ya en su momento de formación, que ya están avanzados, tienen que ser autónomos en la manera en que articulan su trabajo. Es importante tener claridad en esto para que por favor ya empiecen a trabajar, a no ser que sea una situación excepcional, se avala el trabajo individual, pero el éxito de este ejercicio, y no me deja mentir, profe Verónica, es el trabajo colaborativo. Datos claves para esta actividad: inició el 14 de abril, termina el 9 de mayo y tiene 120 puntos para la actividad, es decir, hacer la actividad de manera completa les da 120 puntos en la fase del curso. Como les contaba, el trabajo es colaborativo y en algunos casos el trabajo se necesita realizar de manera presencial con un contexto educativo real. ¿Hasta hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Tutora, ¿es solo en algunos momentos o hay que cumplir algún horario, unas horas en específico? Bueno, ya esto lo vamos a mediar ahorita. Por favor, déjanos escrita tu pregunta en el chat y ya la verificamos hacia el final. Bueno. Ok, gracias. Bueno, ¿qué se debe lograr en este momento? Entonces, identificar un problema educativo real y pertinente que esté relacionado a su contexto y carrera y rol como futuro docente. Entonces, su contexto es su colegio, su comunidad o la práctica que esté desarrollando. ¿Qué más debe tener en cuenta? Su carrera, su plan de estudios, la licenciatura que está haciendo en este momento y el rol como futuro docente. En ese orden, hay que hacer varias cosas en este ejercicio. Primero, realizar una entrevista individual. Ahí es donde tenemos que pensarnos en el ejercicio individual, porque debemos buscar un docente o directivo y grabar un video entre 15 y 20 minutos y subir ese enlace al foro. Es importante, antes de hacer esta entrevista, llenar el consentimiento informado. Eso tiene que generarse como anexo a su entrega final. Ya más adelante daré claridades frente a la metodología de la entrevista y mis docentes me ayudarán apoyando el ejercicio, pero ojalá se pueda una grabación. Ojalá sea una grabación, se vea al docente en su contexto, sea un espacio con unas preguntas muy bien organizadas, máximo de 20 minutos. 20 minutos para entrevistas es un espacio muy amplio. Entonces sí es importante ver que dentro de la fase 2 ya ustedes cuentan con esos formatos y cuentan también con los consentimientos informados. Desde ahí, entonces, tienen que identificar un problema. ¿Qué problema han identificado en ese espacio? Y empezar a justificarlo para poder participar en el foro. Entonces, una vez tienen la entrevista y tienen identificado el problema, la entrevista es individual, el problema también es individual, empiezan a hacer una votación grupal
para establecer sobre qué tema van a trabajar y eso va a venir unido a diferentes fases del curso. Hay una exploración del laboratorio la Innova que pues está en construcción en este momento, está en una reestructuración, es ahí donde se pueden crear algunos recursos para el componente de investigación. Sin embargo, tuvimos algunos problemas técnicos el periodo pasado y pues hemos hecho unos planes de contingencia importantes para que no queden limitados frente al desarrollo del recurso, porque no solamente es identificar un problema de investigación, sino también desde ese problema crear unas estrategias o unos recursos didácticos que nos permitan mediar dentro del contexto. Y importantísimo asistir a esta web. Ese es un componente de valoración dentro de la fase 2. Por eso hicimos tanta difusión y tenemos un invitado externo porque era necesario presentarnos para poder reconocer a nuestra red de tutores, reconocer cuál es la composición del curso y por ende pues llevarnos toda la parte teórica que nos sirve. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elimelet. Disculpen, compañero. Yo quisiera preguntar si la problemática debe nacer de la entrevista o si se puede tomar de otro contexto. Puedes tomarla de otro contexto y someterla a votación. Y una vez se someta a votación en el foro y se seleccione grupalmente el problema, ya desde ahí pueden empezar a hacer el desarrollo de la investigación. A veces de pronto las problemáticas que nos plantean los docentes entrevistados pues no tienen que ver de pronto con nuestros intereses, pero si se ha identificado dentro de la práctica algo importante, puede hacerse. Pero tienen que someterlo a votación, plantearlo dentro del foro y que quede realmente que todos los integrantes de ese grupo fueron quienes votaron para que ese sea el tema de investigación. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Buenos días, tutor. Buenos Tengo días. una pregunta. Lo que pasa es que mi investigación eso radica en las prácticas que yo hice. Entonces, ahí cómo debo de hacer para hacer el video con un profesor que esté, o sea, para yo hacerlo, porque yo misma fue quien viví ese momento. No, porque puedes seleccionar un docente externo, un docente que no tenga en este momento algo que ver con tu investigación, pero miren que ahí en la guía nos dicen un docente o directivo que esté vinculado a tu contexto, no necesariamente un docente del momento en el que hiciste la práctica, sino un docente o directivo que te pueda aportar respuestas porque son personas que ya han estado inmersos en procesos de educación. Ahí no tendrás inconveniente. Ok, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. señora. Profe, respecto al laboratorio Innova, entiendo que hay un vínculo en la fase 4, ingresamos ahí, navegamos por él y tomamos 2 capturas de pantalla, ¿sí? Inicialmente sí, ese ejercicio inicial se nos da para validar la evidencia de esta fase 2. Sin embargo, hubo algunas fallas técnicas dentro del laboratorio el periodo pasado y eso nos llevó a unos planes de contingencia que ahorita les vamos a contar de qué se tratan para el desarrollo como tal del recurso. Entonces, por ahora sí se valida ese primer momento, pero parece que al entrar tantos estudiantes al laboratorio, hay un colapso grande ahí y sí guardan los recursos, pero es muy difícil el acceso. Esa es una oportunidad de mejora que detectamos dentro del curso el periodo pasado. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Mi profe Verónica, ¿te encuentras por ahí? Sí, profe. Bueno, No. ¿Tú bueno, nos podrás orientar, por favor, en esta parte de la guía? claro que sí. Antes de eso, hay estudiantes, ya nos pasó, que
no podían contactar a un docente para hacer la entrevista, ¿cierto? Es un criterio evaluable según la rúbrica. Deben presentar el link con acceso público, porque es que cuando nosotros vamos a revisar en los links de la entrevista, nos toca, es un retroceso, porque resulta que el link no abre. Entonces, si algún estudiante no cuenta con un docente que tenga el tiempo para hacer la entrevista, en los otros cursos, yo que estoy pues en el magisterio, porque la entrevista con el anexo número 4, que son unas orientaciones de cómo hacer esa entrevista, me pueden escribir a mí y pues yo les saco el espacio, ¿cierto? Para esa entrevista, porque eso ha pasado en los cursos anteriores. Los estudiantes, profe, no he podido conseguir un profesor, me dicen que no no tienen tiempo. Entonces, para que tengan en cuenta eso, para que no hayan pues como pretextos frente a la entrevista, que deben realizarla de forma individual. Bueno, por ese lado, acá la parte A de la guía la realizan todos los estudiantes, todos. La parte A, ¿cierto? La parte B la deben realizar los estudiantes de los siguientes programas: matemáticas, filosofía, etnoeducación y lenguas extranjeras con la resolución nueva. Como pueden darse cuenta, acá puso la directora el número de resolución. Entonces, solo estos programas, los estudiantes de estos programas deben tener carpeta administrativa y van a realizar la parte B. Los otros estudiantes de los otros programas hacen la parte A de la guía. Y nosotros como red ya vamos a tener una comunicación más permanente con los estudiantes de carpetas para que estén pendientes de los mensajes que les enviamos. Entonces, profe Alba, no sé si tienes alguna cosa por agregar acá o seguimos con los estudiantes de estos programas que se deben quedar otros minuticos acá en este webinar, de esos programas que aparecen acá. Y frente a la entrevista, vuelvo y repito, con el anexo 4, pues dan unas orientaciones para realizar la entrevista a un docente o docente directivo. Deben grabarla, ¿cierto? Subir al foro el enlace con acceso público. Lo del laboratorio, como dice la profesora Alba, solamente es el pantallazo por ahora. Después, pues ya van a hacer un recurso educativo digital en otras herramientas más sencillas, debido pues a que la universidad se está organizando en su infraestructura tecnológica. Entonces, como lo explicó la directora. No sé, profe, ¿qué más? Tienen que seguir, votar en el grupo por el problema que van a elegir. El IMELET, el estudiante que habló ahorita, como él ya tiene un interés investigativo y él es de componente práctico, ahorita por favor levanta las manos yo soy tu tutora en el componente práctico, para yo decirte cómo puedes articular ya el problema que tú tienes ya como ahí descrito en el foro. Pero ahorita que la profe Alba pues despida a los estudiantes que no deben estar ya pues en este espacio para poder estar solo con los estudiantes de componente práctico. Había una pregunta en el chat. La parte A. La parte A, mírala acá, la profesora, la directora acá la está presentando. Todos tienen que hacer la entrevista individual. Todos. Justificar el problema y elegirlo. Ve, acá está muy claro los puntos que la profe Alba está presentando. Bueno, acá en esta información, no sé si el profe Levi nos puede apoyar de pronto con algunos programas
o con algo que nos permita hacer la edición y una buena presentación de la entrevista. Sí, vamos a ser rigurosos con ese ejercicio porque hay casos en los que o no hacemos edición o dejamos unos espacios muy amplios o subimos un enlace con 40 minutos de entrevista y realmente créanme que tenemos bastantes estudiantes y para poderles dar la atención necesaria tienen que ser rigurosos en el tiempo. Entonces, no sé, profe, si ahí tendrías algunas apreciaciones frente a cómo poder trabajar desde la parte tecnológica esas entrevistas. Bueno, pues una recomendación podrían, si tienen la posibilidad, ¿no? de poder descargar un software desde el computador, pueden hacerlo desde Filmora. El Filmora ahorita también tiene unas licencias que se pueden también generar gratis y ahí también pueden hacer el ejercicio de poder editar su video, recortarlo o también lo podrían hacer, ¿no? a través de un InShot con el celular para que puedan hacer de manera correcta su edición. Inclusive ahí también pueden mejorar el tema del audio. Listo, ya pronto más adelante podemos verificar un recurso, un apoyo, una infografía para que ustedes tengan claridad sobre cómo poder hacer esa edición. Ya con relación a la parte B, entonces nos quedaríamos solamente con los estudiantes que tienen componente práctico de inmersión, que son estas licenciaturas, matemáticas, filosofías de educación y lenguas extranjeras. A los demás les agradecemos su asistencia. Y quienes son de estas licenciaturas debieron recibir un mensaje de la dirección indicándoles que si fueron llamados o fueron convocados desde la dirección de curso para este desarrollo de actividades, pues tienen que quedarse un poco para poder revisar el tema de las carpetas. Entonces, a los demás, muchísimas gracias. Disculpe, tutora. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que entendí fue que la licenciatura en educación infantil no debe de hacer ningún componente práctico, ¿verdad? Todo lo demás de la guía menos lo de las prácticas. Solamente los programas que tienes acá en pantalla. Ay, sí. Bueno, ya esa era mi gran inquietud. Yo pensé que yo también tenía que hacerla y por eso era que estaba tan enredada. Muchas gracias. No, ya, con muchísimo gusto, que estés muy bien. Profe, tengo una preguntita. Señora. Referente a todos los anexos que pues usted subió en la plataforma, el anexo 4 y el anexo 4 también hay unas preguntas, hay unos cuadritos, esos también los tenemos que diligenciar, llenar y subir todos esos. ¿Quienes hacen parte de la parte B? Sí. ¿Quienes hacen parte de la qué? Perdón, no le escuché, señor, profe. Quienes están vinculados a la parte B de la guía, es decir, matemáticas, filosofía, educación y lenguas extranjeras, sí. Ah, perfecto, profe. Entonces lo que estamos de la parte A no es necesario que carguemos todos esos formatos, ¿sí? Estos anexos. Profe Verónica, ¿me confirmas? Como la directora está diciendo, la parte A corresponde a todos los estudiantes, ¿cierto? La parte B, o sea, el anexo 4 es un instrumento, unas orientaciones para ustedes realizar la entrevista. Ya los estudiantes de estos programas, que este curso sí es práctico para ellos sí tienen que diligenciar totalmente ese anexo 4, pero los otros estudiantes de los otros programas que no están acá en pantalla deben realizarlos y ya vamos a profundizar. ¿Por qué? Perfecto, profe. Claro. Porque este curso no está dentro de la ruta práctica de su programa de educación infantil. No es práctico, es por eso. Ok, profe, muy claro. Gracias. Bueno, entonces, a quienes tienen que hacer la parte A, solamente nos quedamos con los programas que están en pantalla. Ya los demás se pueden retirar. Muchas gracias por su asistencia. Y ya los tutores y la dirección se quedan con
con este grupo de estudiantes para hacer algunas claridades. Gracias, profe. Bendiciones. Buen día. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. El profe Levi acabó de compartir por el chat el programa que él hablaba para edición. Sí, igualmente son programas que son muy intuitivos, pero pues cualquier duda pues lo pueden trasladar conmigo. Perfecto, profe. Ya te agradeceremos de pronto crear algo muy cortico, muy pequeño para que ellos tengan claridad en cuanto al enlace, porque a veces pueden perderse. Hay algunos que tienen temas de conexión, no pueden editar tan fácil, de acceso a red. Entonces, pues tener en cuenta esas particularidades y ya montar el recurso general en la red de curso. Bueno, ¿con quién nos quedamos? Muchas gracias, mi profe. ¿Con quién nos quedamos? En ese momento hay 14 estudiantes, profe, y tenemos 32, ¿cierto? En el componente práctico, o sea que hacen falta docentes en formación, no están en este espacio. Entonces, profe, yo diría que, profe, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no tomamos asistencia, profe, para poder identificar de una vez qué estudiantes necesitan, pues nos toca a nosotros buscarlos? Porque pues acá hay 14 y tenemos, ¿cuántos tenemos, profe? 32. Tenemos 32, sí, señor. Y tenemos 12 estudiantes. Bueno, de quienes ya están conectados, entonces verifiquemos. Pero ahí en la misma reunión nos da los estudiantes. O como lo sugieres, ya en esta parte te dejo, mi profe, para que tú me ayudes a orientarlo. Claro que sí. Entonces, vamos a iniciar. Yo escuché a Elimelet, ¿cierto? Porque vamos a Elimelet. Bueno, Elimelet. Resulta que todos los documentos que ha mandado nuestra directora, ya te vamos a apoyar con esta pregunta que acabo de realizar por un estudiante, ya te explicamos. La directora acabó de presentar, acabó de enviar, hay un micrófono. Por favor, silencien el micrófono. Bueno, la directora ha mandado varios comunicados. Entonces, el comunicado de inicios de prácticas pedagógicas. Allí, la primera escalera que hay que realizar es la afiliación a la ARL. Estudiante que no tenga el certificado de afiliación a la ARL no se puede presentar a su escenario de práctica. Si no tiene su certificado de ARL, hay plazo hasta el 30. Esa es la primera tarea, que esta grabación será compartida. Entonces, para los estudiantes que nos faltan, porque en este momento tenemos 11 estudiantes, ya se desconectó otro. Entonces, la ARL es el primer requisito. Bueno, después de que yo tenga la ARL, ahí sí me puedo ir para mi escenario de práctica a hacer la entrevista que nos solicita el curso con ese docente que me van a asignar a mí en el centro educativo y el plan de trabajo digital. La profesora Alba, la directora, ya les ha compartido, les va a compartir un video explicándole cómo se hace ese plan de trabajo. Ustedes, antes de irse a presentarse al colegio con su carta de presentación, tienen que ver el video de cómo van a diligenciar el plan de trabajo digital. Ustedes lo van a desarrollar. O sea, ya hay 2 actividades que ustedes tienen que hacer para cumplir con las 15 horas en la fase 2. En la fase 2,
y en la fase 3 ustedes cumplen sus 30 horas. Esas 30 horas aparecen en la carta de presentación. Hay unos formatos, entonces tenemos el plan de trabajo digital que van a elaborar con el docente que le van a asignar y que ustedes antes tienen que ver el video de cómo lo van a diligenciar. Deben tener mucho cuidado con la información, porque ese plan de trabajo le tiene que llegar a su tutor de acompañamiento, que somos nosotros, el profe Levi, la profe Alba y mi persona. Nos llega el correo a nosotros y también les piden datos. Entonces, vean los videos. Si ustedes tienen preguntas y alguna información, nos escriben a nosotros. Les quiero hacer una recomendación con mucho cariño y la profesora Alba es testiga que en el 16.5 nos tocó literal perseguir los estudiantes. No recibíamos preguntas de ellos. Nosotros nos tocó, mejor dicho, perseguirlos. ¿Cómo va? ¿Qué preguntas tiene? Entonces, esperamos que ustedes nos pregunten, profe, ¿qué tengo que poner acá? ¿Cierto? Ya uno ve y ya uno les explicamos toda la información del plan de trabajo digital. La entrevista también la van a hacer con ese docente que ustedes van a acompañar. En el caso del IMELET, que acaba de revisar tu foro, ya tienes un interés de investigación. Tú como ya tienes ese interés, ¿cuál es mi recomendación? Que tu entrevista la vas a guiar por ese interés que tú tienes y vas a corroborar con el docente que vas a acompañar ese tema de investigación, ¿cierto? Esa es mi recomendación. Entonces, no sé qué preguntas hay, cómo va con la RL. La profesora Alba ha compartido los comunicados. Hay un comunicado de organización, ya te doy la palabra, de organización de carpetas. Ustedes tienen que tener todos esos documentos en la carpeta administrativa. Son evaluables. Eso es evaluable. Nosotros tenemos que evaluar si ustedes no han subido documentos a esa carpeta, que es supervisada. Tiene que estar como aparece en la circular organizada esa información. ¿Qué más otra? Bueno, Limelet, ¿qué preguntas tienes? Profe, yo ya tengo la RL, gracias a Dios. Gracias por su orientación. Pero la inquietud es esta. Yo todavía no tengo carta de presentación o me la van a enviar posterior a este webinar, no sé. El equipo de prácticas pedagógicas nacional está trabajando arduamente en expedir esas cartas de presentación. Durante esta semana, la red de curso, hemos estado pues esperando esas cartas de presentación porque esa es la carta que ustedes llevan a la institución educativa presentándose y pues si en ese espacio le asignan su docente, pues ya acordar una cita con ellos y poder hacer la entrevista y el plan de trabajo digital. Entonces, profe Alba, no sé si has tenido información sobre las cartas de presentación o siguen trabajando arduamente en este proceso. Seguimos con la información que ya estás compartiendo, mi profe. Entonces, de todas maneras, desde la red de curso, vamos a estar escribiendo a los líderes zonales para solicitar pues las cartas de presentación y que ustedes puedan desarrollar el proceso. Hay un formato de asistencia, debe ser de forma manuscrita. El docente que ustedes van a acompañar, un ejemplo, hice la entrevista el 8 de mayo con el docente, él te va a firmar ese formato de asistencia, ¿cierto? Hice el plan de trabajo digital, él te va a firmar esa asistencia de forma manuscrita. Y ya pasa tú, queridos estudiantes, hay algo muy importante. El plan de trabajo digital, ustedes van a poner lo que ustedes necesitan desarrollar en el curso, en ese sitio de práctica, y también van a poder poner actividades
que ustedes van a apoyar al docente. Entonces, tienen que tener claro eso. Tienen que revisar el sílabus muy bien y revisar el producto de cada fase. Porque en la fase 2 y en la fase 3 es donde ustedes cumplen esas 30 horas. Por ahí había una pregunta de una estudiante. A ver. Nos dice, buenos días. Esa también es mi duda respecto a los tiempos de entrega de la actividad y aún no tengo carta de presentación. Bueno, les vamos a explicar. Resulta que el proceso de cartas de presentación en el 16.1 lo hicieron de forma automática por el micrositio. En el 16.2, el equipo de prácticas pedagógicas liderado por la doctora Nautilia están realizando esa asignación de escenarios de práctica. Hoy es 25 de abril. La fase 2 finaliza el 9 de mayo. Nosotros como red, pues vamos a estar pendientes de ustedes. Si la carta de presentación se demora otro poquito por llegar, pues yo sé que la directora va a ser cierto, va a adaptar, digamos, algunos días para que ustedes puedan cumplir esas 15 horas. Tengamos un poquito de paciencia y, ¿qué es lo importante? Que ustedes nos comuniquen a nosotros esas dificultades. Por ejemplo, me parece importante que el IMELE en este espacio está diciendo, profe, no tenemos carta de presentación, ¿cierto? Y él ha sido, hemos recibido correos del IMELE y de otros estudiantes que uno ya sabe, ¿no? Él está pendiente, me está preguntando, ya me pidió el enlace de la carpeta. Nosotros le vamos a compartir los enlaces de las carpetas para que ustedes puedan ir subiendo la información. En documentos administrativos tienen que subir la ARL y la carta de presentación firmada por el directivo o por el docente de forma manuscrita. Entonces, profe Alba, no sé ahí, ¿cierto? Seguir esperando un poco. A ver, las cartas de presentación yo creo que de aquí a estas semanas tienen que estar llegando, Dios mediante. Vamos a ver qué... Sí, profe. Si no, pues hacemos proceso de flexibilización porque pues se entiende. Me preocupa un poco si es que, uno, no tenemos el grupo completo de práctica, que son 32 estudiantes en esta reunión. Entonces, sí, ahorita tenemos que filtrar quienes nos hicieron falta y empezarlos a ubicar, porque ya tienen carpetas creadas y pues la profe ya compartió enlaces a sus correspondientes estudiantes. Entonces... yo estoy esperando un poquito las cartas de presentación para poder compartir. Entonces, no sé, acá hay 11 estudiantes. Entonces vamos a filtrar, ¿cierto? Para no llamar asistencia, porque se nos va el tiempo. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo a Jadaid y a el Imelet. Son 2 estudiantes asignados a mí. Cristian tiene la manito levantada. Buen día, profesora, ¿cómo está? Buen día. Profe, una preguntita con respecto a las prácticas. ¿Nosotros vamos a hacer diarios de campo en esta práctica? ¿Sí? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Para esos diarios de campo, ¿hay que tomar también fotos para ¿cómo se llama? Como evidencia de que estuvimos. Como evidencia. Muy buena pregunta. Resulta que en el formato de diario de campo, abajo casi al final dice anexos. Ustedes tienen que crear una carpeta en el Drive del correo institucional, un enlace en su correo en el Drive. Y ese enlace es el que pegan allí en el diario de campo. Ahí ponen sus evidencias. O sea, no se hace, por ejemplo, diario 1 y pongo la evidencia de ese diario, sino en una carpeta aparte con el día que fui. Es decir, tú ubicas el enlace en el Drive con tus evidencias. Y ese enlace es el que pegas en el diario de campo. Porque, Cristian, tu evidencia va a ser el formato de asistencia de forma manuscrita firmado por el docente. Esa es la mayor evidencia, ese formato de asistencia
que nosotros tenemos que verificar todos esos datos y la firma. Esa es tu mayor evidencia. Y las fotos van en el diario de campo como un anexo en un enlace del Drive. Listo, profe, una pregunta. Y si yo no tomo fotos, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Si pronto si yo a mí no me gusta por ejemplo, tomarme fotos ni nada de eso. Y hace como año y medio hice prácticas, me pareció espectacular con la profesora que hice y tal, mis trabajos fueron buenos, pero me hicieron perder la materia porque no tenía fotos. Entonces yo quiero ver si es obligatorio, porque si el profesor me dijo, no, pues que eso es esto, obligatorio, porque ¿cómo corroboramos que usted fue? Yo, pues ahí está la firma de la profesora. No, que es que esas también las falsifican, entonces que una foto, pues, también puede ayudar a como evidencia. Yo, pero también se puede falsificar una foto y ustedes cómo corroboran. Entonces, por eso era mi pregunta. Si en, Pero si en sí, cada para diario se darte, tiene que tomar una o dos fotos o cuántas fotos para cada diario de campo. desde la parte metodológica, yo sí te aconsejo tomar fotografías, porque la fotografía realmente blinda el proceso, permite dar trazabilidad a los avances que tengas dentro de la investigación y se pueden articular simplemente los permisos que necesitas dentro de la práctica y lo ubicas como evidencia. No es una foto tipo social ni tipo selfie, sino algo que documente y que le dé trazabilidad al ejercicio. Listo, Entonces, profe. ojalá lo puedas hacer. Bueno, Sí, no, sí lo voy a hacer porque de literal a mí me dio mucha ira que me hayan hecho perder por eso. Sin embargo, quiero que me aclare algo. ¿Esa foto la pego en el diario o creo una carpeta que se llame evidencias y ahí pongo las fotos con una subcarpeta de cada fecha de diario? No sé si me hice entender. en el enlace, como te indicó la profe Verónica, creas un enlace con toda esa información que me estás contando. Sí, yo entiendo que hay una carpeta y se crean cada carpeta con documentos legales, administrativos, pero quiero saber si para las fotos tengo que crear una carpeta en específico y en esa carpeta pues pongo una subcarpeta con la fecha en la que fui y pongo las 2 o 3 fotos que yo tomé en esa fecha como anexo a la evidencia del diario de campo específico. Sí, en el anexo que te están indicando hay un archivo, un enlace de archivo para que puedas hacer el enlace, el anexo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Hacer, qué pena. Tú puedes tener un y subes las fotos ahí y copias el enlace y lo pegas en el formato. Sí, no es necesario que de pronto hagas otra carpeta. Si tú más bien lo subes en tu drive personal, coges el enlace y pegas el enlace de la foto. Muy bien, y la vas ubicando por fases. Bueno, pues yo tenía planeado era hacer el diario y pegar las fotos de mi diario y dejarlas ahí también para no hacer como otra carpeta, pues no sé si así se puede. No, pues ahí la crónica dijo que Sí, ya. únicamente con el enlace y nosotros lo podamos abrir, que lo dejes público para que nosotros abramos. El email, cuéntanos. Profe, esta guía me pide un solo diario de campo, es decir, voy a registrar una experiencia en clase, ¿cierto? Sí, es correcto. Y en relación con el formato de asistencia, ese formato, me imagino yo, ¿no? Se debe firmar al final de la cuando efectivamente el docente externo pues haya convalidado el número de horas y el número de actividades, ¿no?, que realicé en ese periodo. Sí, señor. Y esa firma no es digital para que la tengas presente. Tienes que imprimir los listados, imprimir todo el plan de trabajo, hacerlo firmar y luego escanearlo y cargarlo a la carpeta. Eso es importante que lo tengas presente, por lo que nos hablaban también de temas de suplantación y demás. Entonces sí es importante que todo vaya con firma física. Ok, profe, gracias. Bueno, Mele, con mucho gusto. Bueno, no sé si ya vamos cerrando, que nos pasamos un poco del tiempo programado, mis profes.
Cristian. Hola, profe, qué pena, se me olvidó preguntar algo con respecto a la entrevista. Yo estaba leyendo el anexo 4 esta mañana, que bueno, madrugué a hacer tareas y demás antes de irme a trabajar. Ahí dice que, bueno, que hacer la entrevista. Entonces, mi pregunta es, en el documento dice que, bueno, se hace la entrevista y que uno puede optar si puede hacerse solamente audio o puede hacerse video con audio. Mi pregunta es, si yo la quiero hacer solo con audio, ¿me la vale? ¿Vale la mitad? ¿O tiene que ser obligatoriamente que se muestre que yo entrevisto a la docente o al docente de la institución educativa? Pues hay un elemento ahí que sustenta que te estás buscando al docente y es el consentimiento informado. Entonces ahí ya de acuerdo a la conectividad que tengas, si se puede hacer el video, si solo se puede hacer el audio. De hecho hay algunos que por conectividad lo tienen que hacer es por Teams y ahí hacen una reunión y dan curso a la entrevista. Ah, pues Puedes hacerlo. Es que Sí, yo puedes tengo hacer. prácticas y yo voy a ir a la institución. Entonces, pero a mí Sí. me gusta más hacerlo con audio. O sea, a mí es que porque es que con video pues no tengo que el micrófono inalámbrico y demás. Entonces sí, por eso pregunto, porque haciéndolo de manera solo audio, obviamente pues anexaría una que otra fotico como para que se vea que la entrevisté, pero sí me gustaría hacerla solo con audio. Entonces lo aclaro, pues no lo pregunto más bien, porque pues el documento dice, no, pues si es solo audio, puede hacerla por audio. Sí, sí lo puedes hacer. Lo que sí es importante es que tengas el consentimiento informado. Ah, listo, sí, sí, claro, profesora. Listo, y que hagas una buena edición. En eso sí quiero ser muy enfática en que se haga una buena edición, ya sea de audio o sea de video, y que sean los tiempos que se estiman, máximo 20 minutos. Listo, profe, sí, sí, solo audio y yo, de hecho creo que la práctica anterior la hice fue así, solo audio y se escuchaba muy bien, pero quería como estar seguro de que sí solamente lo voy a hacer con audio. Sí, sí se puede porque en las indicaciones de la actividad lo establece, no tienes ningún inconveniente en hacerlo. Profe Alba, hay una pregunta en el chat frente a la resolución. Queridos estudiantes, ustedes en el campus, al lado superior derecho, ustedes con su cédula pueden ver su plan individual de avance. Ahí, al final del documento, encuentran la resolución con la que ustedes están. Si la estudiante de pronto con esta explicación, pues porque ya el tiempo, pues ya llevamos 2 horas acá, ¿cierto? Entonces, si tiene alguna dificultad, le escribe a la directora o si no a mí para poder hacer el ejercicio sincrónico con ella, pero ustedes tienen acceso al plan individual en el campus y ahí finalizando le aparece el número de resolución correspondiente. Bueno, mi profe, muchas gracias. Gracias a quienes están conectados en este momento. Ya vamos dando el cierre. Profe Levi, profe Verónica, muchas gracias por su conexión. Queridos estudiantes, ya pueden salir de la llamada. ¿Listo? Feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, quedamos ya pendientes de la grabación para compartirla a mis profes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien. Que va a detener.